Buenos días, hermanos, a todos. Para mí es un honor poder estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos. Quisiera el día de hoy hablarles acerca de algo que había traído en el corazón durante ya un tiempo. Bueno, antes de empezar, me gustaría saber si alguien sabe quiénes son los servidores en esta iglesia. Así de, sí, los tenemos súper bien identificados. ¿Quiénes son los que son servidores en esta iglesia? ¿Alguien? ¿No? ¿No los tenemos identificados? Ok. Les pregunto porque el día de hoy quisiera hablar acerca de cómo es que debemos servir a Dios. Y durante este tiempo vamos a estar hablando acerca de qué es el servicio, quiénes son los que debemos servir, quiénes son los que podemos servir, algunos ejemplos, básicamente qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos acerca del servicio a Dios. Entonces, empecemos con ¿qué es el servicio? Hay que hacer un pasito atrás para decir, antes de cuál es el servicio a Dios, ¿qué es el servicio? De acuerdo a la Real Academia Española, es la acción y efecto de servir. Es bastante claro, es bastante indicativo acerca de qué es esto, pero si lo desglosamos un poquito, significa que hay que hacer algo y lo cual va a llevar a un efecto. Entonces, servir es una acción. También mientras estaba leyendo, pues toda la descripción de la RAE habla acerca de qué es lo que es servir respecto a derecho y me pareció muy interesante y pertinente para el día de hoy. Dice que es una situación laboral o sobre todo funcionarial, es decir, de un funcionario, los que conocemos, los funcionarios públicos, en la que una persona desempeña efectivamente el puesto que le corresponde. Significa que hay una persona, un funcionario, que está con una labor, que se le fue asignada una tarea y está ejecutando de manera efectiva esa labor. Ahora, en la misma RAE vienen algunas descripciones, de las cuales tomé dos, y hablan acerca de cómo podemos poner la palabra servicio con un artículo. Cuando una persona está de servicio, significa que está desempeñando una labor, un cargo o una función de una manera activa durante su turno de trabajo. Por ejemplo, un policía cuando se encuentra de servicio, pues no se puede ir a la fiesta a mediodía porque está de servicio. Un médico, mientras está en su turno, mientras está de servicio, pues tiene que atender a las funciones que desempeña pues su propio rol. ¿Sí es claro? Entonces, eso es cuando una persona está de servicio. Ahora, cuando alguien está al servicio de otra persona. Y es un ejemplo bastante común. Así de que, mucho gusto, no te preocupes, estoy a tu servicio. Estar al servicio de una persona significa que está a su disposición. ¿Y qué significa estar a la disposición de una persona? Significa que estoy listo para hacer lo que me pidas. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con estas definiciones? Muy bien. Ahora, vamos a trasladar esto a cuando hablamos del servicio a Dios. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, ¿y por qué hacemos? Porque acabamos de decir que el servir es una acción que tiene un efecto. ¿Qué acción podríamos hacer nosotros que tenga un efecto directo en Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para decir, el Señor necesita esto? O el Señor, si yo no hago esto, no va a poder hacer esto otro. No existe algo que nosotros, yo pueda hacer que traiga un beneficio directo a la persona de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de servir y que es una acción y que tiene un efecto, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos servir a Dios? ¿Qué le podemos dar? ¿Dinero? ¿Tierras? ¿Le podemos hacer un favor a Dios? Realmente no hay algo que dentro de nuestro poder humano y con la autoridad que nosotros tengamos y con las capacidades y dones y talentos que Dios nos haya dado, no hay algo que yo pueda hacer que diga,
el día de hoy Dios es una mejor persona porque yo hice esto. Contrario a cuando le hacemos un favor a alguien más, cuando nos ponemos a la disposición de un hermano, de un amigo, de alguien más de la iglesia, de alguien que acabo de conocer. Cuando nosotros le hacemos un favor a una persona, actuamos en beneficio de otra persona. Cuando prestamos un servicio hacia otro ser humano, lo estamos haciendo en beneficio precisamente de esa otra persona. Pero hacia Dios, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si nosotros no podemos hacer nada en favor directo a la persona de Dios, entonces, ¿cómo es que podemos servir a Dios? ¿Bajo qué argumento, bajo qué circunstancia nosotros podríamos presentar un beneficio a Dios que es todopoderoso, que es omnipotente, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores? ¿Qué cosa puedo hacer yo como tal hacia Dios? No, sin embargo, podemos decir que el servicio a Dios que nosotros damos, pongan atención, hermanos, el servicio a Dios que nosotros damos es una dedicación voluntaria de nuestras acciones como una respuesta natural porque somos humanos, hacia el amor divino que Dios nos da. Y el amor que Dios nos da, aparte de ser divino, es un amor inmerecido, es un amor inquebrantable y es un amor incondicional. Como Dios nos amó de una manera inmerecida, inquebrantable, incondicional, inconmensurable, nuestra respuesta natural debería ser una dedicación con diligencia, de una manera voluntaria. Nadie me está obligando, yo lo deseo hacer, yo lo anhelo hacer como una respuesta natural a ese amor divino. ¿Amén? ¿Sí es claro? Entonces, yo cuando quiero servir a Dios no significa que voy a hacer algo en beneficio de Dios. Sin embargo, quiero hacer algo como una respuesta al amor que Dios me da. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender como servicio. Este anhelo de querer ejecutar algo que tenga un efecto de una manera diligente, de manera activa, de manera efectiva para el servicio hacia Dios. Ahora, hay algunas personas que dicen, es que yo no voy a servir hasta que me digan que soy diácono. O yo no voy a servir hasta que me digan que soy un servidor, que tengo un título, que tengo un puesto, que tengo autoridad. Si nosotros tenemos este planteamiento en nuestra mente de que el servicio a Dios es una consecuencia del título que yo tengo, estamos equivocados, hermanos. Ahora, si yo estoy sirviendo a Dios esperando recibir algún beneficio, un título, autoridad, algún nombramiento aquí oficial en la iglesia, también es algo equivocado. Nosotros no servimos a Dios a causa de un beneficio o porque me van a dar un beneficio. Nosotros servimos a Dios, como lo habíamos dicho, como una respuesta al amor inmerecido. Es más, si nosotros creemos que merecemos un título, que merecemos un beneficio, hay que recordar que el amor que nos dieron no lo merecemos. Nada de lo que nosotros hagamos, por muy buenas personas que seamos, nada de lo que nosotros hagamos llega a merecer el tipo de amor que Dios nos da. ¿Amén? Como mencionaba, no es una moneda de cambio. Mi servicio hacia Dios no es algo que yo puedo decir, bueno, el día de hoy voy a servir. Entonces espero hoy recibir una remuneración. No se trata de eso. El servicio a Dios es anhelo servir a Dios porque entiendo el amor que Dios me está dando. Y todavía más profundo, si llegamos a recibir alguna recompensa, porque en la Biblia hay muchísimos versículos que hablan acerca de la recompensa de las personas que trabajan, de los servidores. Sí hay, pero no lo hago por eso. Lo hago por amor
y entonces el Señor me da una recompensa. Significa que primero ve nuestro corazón y después ve las acciones. Si yo hago algo para impresionar a Dios, no va a pasar. Nada de lo que nosotros hagamos puede impresionar al Señor. Vamos por partes. Ya vimos lo que la RAE dice acerca de lo que es el servicio y también ya vimos cómo podríamos aplicar esa definición de servicio cuando nosotros estamos hablando del servicio a Dios. Notemos nuevamente que menciona acciones con un efecto, un desempeño activo, efectivo, diligente de nuestra labor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Y cuál es esa labor? Acompáñenme por favor a Deuteronomio 13, versículo 4. Y lo leemos todos juntos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahora, vamos a colocar en este mismo versículo, paso número 1, vamos a hablar como un grupo, como una iglesia. Entonces vamos a hablar en plural. Y número 2, vamos a colocar la definición que acabamos de hacer. Entonces pónganme atención, hermanos. En pos de Jehová nuestro Dios andaremos, a él temeremos, guardaremos sus mandamientos y escucharemos su voz. Es decir, a él desempeñaremos de manera activa y efectiva nuestra función de seguidor de Cristo de manera voluntaria como una respuesta natural del amor incondicional, inquebrantable e inmerecido que Dios nos da. Y a él seguiremos. ¿Amén? ¿Queda más claro? A esto se refiere el servicio a Dios. En ningún momento está hablando que el servidor es la persona que viene aquí a predicar, o es el que está en la puerta dando la bienvenida a los hermanos, es el que se conecta todos los sábados a la reunión para orar e interceder por muchísimas cosas. Aquí está hablando en plural como toda la iglesia. Serviremos y a él seguiremos. Amén. Con esto quisiera preguntarles, antes de ver ¿cuál es nuestra función? Porque ahorita hablamos nuestra función de seguidor de Cristo. Todavía no hemos visto cuál es esa función como seguidor de Cristo. Pero, ¿quiénes son los que servimos? Al principio les pregunté si usted sabía quiénes son los servidores. Ahora quiero volver a preguntarles, ¿quiénes son los servidores? Todos nosotros somos los servidores. ¿Quiénes podemos servir a Dios? No todos podemos servir a Dios. Para esto acompáñame por favor a Hebreos 9, versículo 11 al 14. Si en su Biblia tienen títulos, pues a partir del capítulo 8 podemos empezar a ver, se ve que empieza el capítulo a hablar del mediador del nuevo pacto. Pero nosotros vamos a leer hasta el capítulo 9. Cuando habla acerca del mediador del nuevo pacto se refiere a Cristo. Y empezando, como les mencionaba, en el capítulo 9 habla acerca del lugar santo, acerca del lugar santísimo, acerca de la disposición de las cosas que se encontraban en este lugar, acerca de las responsabilidades de los sacerdotes y del sumo sacerdote. En el lugar santo entraban los sacerdotes de manera continua, pero el sumo sacerdote entraba una vez al año nada más al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio de expiación de pecados. Significa que durante 364 días los israelitas, los hijos de Israel podían pecar y al último día, en ese último día era cuando el sumo sacerdote entraba, dejaba ofrendas, dejaba sacrificios y si era agradable delante del Señor, el Señor lo tomaba y entonces había esta expiación de pecados. Ese es en el antiguo pacto. Pero vamos a empezar a leer en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermanos, aquí podemos entender que hay una condición para servir a Dios. No cualquier persona puede servir a Dios. Sí es cierto que el Señor puede usar a quien se le antoje, a quien quiera. Dios utilizó a un rey persa, Ciro, en su primer año para cumplir la profecía que Jeremías había dicho después del cautiverio de los hijos de Israel. Después de que estuvieran 70 años en el cautiverio, Dios utilizó a un rey persa que tenía dioses totalmente diferentes, no eran creyentes de Jehová, y el rey persa dice: Jehová habló conmigo y me ha dicho que los hijos de Israel tienen que regresar a Jerusalén. Jehová, el Dios de los hijos de Israel, no era su Dios, pero escuchó la voz de Jehová. Dios utilizó al rey. No sé si recuerdan, mi papá en algún momento habló acerca de Balaam y el rey Balac de Moab lo contrató para que maldijera a los hijos de Israel. Entonces, Balaam primero dijo, no. Y lo dijo, bueno, está bien. Le llegaron al precio. Y entonces va en su burrita y va de camino a ver a los hijos de Israel para maldecirles. Pero ¿qué sucede? Un ángel del Señor se pone delante de la burra y la burra se desvía del camino. La burra lo vio, Balaam no. Y entonces le pega y la regresa al camino y otra vez se desvía y le vuelve a pegar. Y entonces, ¿qué sucede? La burra habló. Imagínense un animal hablando. No los videos graciosos de internet en donde los animales hacen ruido y parece que están hablando. Es más, ni siquiera los periquitos que pueden imitar los sonidos de nuestras palabras. Es una burra que está hablando y le dice, ¿por qué me pegas? ¿No ves lo que hay enfrente? El Señor utilizó un animal para mostrarle a Balaam que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Entonces Dios puede utilizar a quien quiera. Es más, también la Biblia dice que si nosotros no alabamos al Señor, las piedras lo van a hacer. Entonces, por supuesto que el Señor puede utilizar objetos animados e inanimados para utilizarlos de acuerdo a su propósito. Pero nosotros, los que podemos servir al Señor, porque bajo esta condición indica, solamente los que hemos sido purificados y limpiados por la sangre del Cordero que fue inmolado, podemos y debemos servir al Señor. Entonces, si Dios puede utilizar a quien sea, nosotros deberíamos anhelar y deberíamos servir al Señor como parte de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestros anhelos, nuestros deseos de querer cumplir con la voluntad del Señor. No cumplimos con la voluntad del Señor simplemente viniendo una vez al día. Sí, Dios puede utilizar a quien sea, pero nosotros deberíamos anhelar querer ser utilizados por el Señor. Deberíamos anhelar querer servir al Señor y cumplir con el propósito y la buena voluntad que Él tiene con nosotros. ¿Por qué nosotros deberíamos servir? Ya he mencionado que servir a Dios es un privilegio solo para los que hemos nacido de nuevo. Y cuando aceptamos al Señor Jesús, escuchen, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso nos pone a nosotros al servicio del Señor. De una manera inherente, de una manera implícita, nuestro Señor, yo soy su sierva. Esto nos trae responsabilidades, hermanos. Al ser ahora nacidos de nuevo y si queremos cumplir con el propósito del Señor, significa que voy a tener responsabilidades, también beneficios, obviamente la vida eterna es el mayor de ellos, pero también tengo responsabilidades que debo hacer. Es más, no solamente es porque tengo que hacerlo. Recuerden, al principio mencioné, es una respuesta natural al amor del Señor. Si yo no entiendo el amor del Señor, no voy a tener ese anhelo.
no voy a tener ese deseo. Si yo no entiendo el sacrificio que Dios hizo por mí, no hay manera en la que en mi corazón brote, fluya este deseo de servir al Señor. Entonces, cuando nosotros, el paso 1, recuerden, el paso 1 de la salvación es aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Pero no nos deberíamos querer quedar ahí. Porque con eso ya la hicimos. O sea, de verdad, con haber aceptado al Señor, ya es suficiente para tener la vida eterna. ¿Nos queremos quedar ahí? ¿Queremos solamente ser salvos y ya? ¿O queremos cumplir el propósito? Porque habrá gente que no quiera hacerlo y quiera decir, ay, pues yo estoy tranquila así como estoy, vengo una vez a la iglesia, a veces me conecto a la reunión de oración, a veces voy a algún congreso y se siente bien padre, pero ¿queremos servir al Señor o queremos tener las emociones que nos dan los eventos? Y ya. Si no entendemos el amor de Dios, no vamos a tener ese anhelo de servirle. Mientras mayor sea nuestro anhelo de conocer a Dios, mayor va a ser nuestro anhelo de querer servirle. De una manera mejor, más profunda, le estoy entendiendo al Señor. Y estoy entendiendo su corazón. Es más, deberíamos llegar al punto en el que podamos decir que nuestras decisiones no las estoy tomando yo, sino las estoy tomando gracias a la ayuda del Señor. A ese nivel de amor, de servicio, de obediencia y de humildad, deberíamos llegar. Acompáñeme a Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué voy con esto, hermanos? Dios nos predestinó, si nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y el Señor quiere que seamos como Jesús. Y entonces, si leemos la Biblia, entendemos que la vida de Jesús se basó en servir a Dios. ¿Cómo servía a Dios? Estaba enseñando la palabra, sanando a los enfermos, hablando y proclamando acerca del reino de Dios a quien sea que llegara. Las palabras del Señor eran para confrontación, eran para enseñanza, eran para consuelo. De esta manera servía al Señor. Entonces, regresemos a la idea. Si la vida de Jesús se basa en servir a Dios, y cuando Dios nos dice que nos predestinó para ser a imagen y semejanza, para imitar el carácter de Dios, podríamos entender entonces que Dios lo que quiere es que nosotros, imitando el carácter de Cristo, imitando el carácter de Jesús, sirvamos a Dios, ¿no? Es una frase lógica. Si la vida de Jesús se basa en servir a Dios y Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, entonces quiere que nuestra vida se base en servir a Dios. ¿Tiene sentido? El servicio a Dios, que es genuino, viene y fluye desde el corazón agradecido, humilde, amoroso y obediente. ¿Por qué? Porque como ya lo he mencionado, mientras más entiendo a Dios, mientras más conozco a Dios, más quiero servirle. Debería ser un anhelo. No deberíamos forzarnos. Porque si me estoy forzando, tengo que ir otra vez a la iglesia y tengo que ir otra vez a servir y ahora ya me están llamando para No, si es forzado, entonces no es servicio a Dios. Es un enfoque incorrecto. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 2. Y el capítulo se llama Humillación y exaltación de Cristo. Y vamos a ir al versículo 3 hasta el versículo 13. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 2 versículos más. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a tomar nuevamente unos versículos. En el versículo 3, lo más interesante dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, sino con humildad. Yo no vengo a servir a Dios para sentirme mucho, por vanagloria. Yo no vengo a servir a Dios porque hice una apuesta con el hermanito a ver quién atendía a más personas. No es una contienda, no estoy sirviendo a Dios por medio de peleas, por medio de contienda con otro hermano, peleándome con el vecino. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios dice, no lo hagan es más, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. Dice incluso, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sabemos que todos somos iguales delante del Señor. Pero aquí está diciendo, en esta carta está diciendo, piensen que los otros son mayores a usted mismo. Dentro de mi ego y dentro de mi intento de superioridad, ¿cómo voy a creer realmente que alguien es superior a mí? Y por eso es una lucha contra nuestra propia carne, contra nuestra propia mente. Cuando nosotros servimos al Señor, sirviendo a los demás, debemos creer de manera natural que esa otra persona a la que estoy sirviendo es mayor a mí mismo. Y es un concepto difícil de agarrar y sobre todo difícil de abrazar. Porque ¿cómo voy a ser yo menos que alguien, no? Pero cuando estén sirviendo, piensen en esto. Vamos ahora al versículo 5, en donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús dedicó su vida a servir a otros. Lavó los pies de sus discípulos. Los discípulos que aprendían de él. Él era el maestro, él era el Señor, y él mismo se humilló para lavar los pies de los otros. Es un acto de humildad que en ese momento era muy impactante. Versículo 6, lo importante de aquí es, no estimó, ¿quién? Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínense a Dios en su posición de Dios, en el trono, viendo hacia la humanidad que está perdida y diciendo, no me voy a aferrar a mi posición en beneficio de mis hijos. Si Dios mismo no se aferró a eso, ¿qué cosa hay en este mundo, en esta tierra, a la cual podría yo aferrarme? Nada. No hay nada en esta tierra que sea mayor al sacrificio que hizo Jesús, como para que yo pueda decir, ay, es que sí le quiero servir, pero en esto no. No, aquí no me gusta. Ay, no, es que no quiero perder esto otro. Ajá, ¿qué podríamos nosotros aferrarnos cuando Dios mismo no se aferró a seguir siendo Dios? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estamos viendo que aquí hay humildad, se humilla a sí mismo y hay obediencia. Si nosotros queremos servir y queremos ser servidores, tiene que haber en nuestro corazón y en nuestros actos, debemos ser humildes, debemos ser obedientes. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Habíamos hablado, hermanos, yo conozco al Señor y entonces quiero conocerle más. Y quiero conocerle más. Y quiero anhelarlo más. Y quiero saber más de Él. Y quiero tener una relación más íntima. Si yo no inicio eso, el Señor es un caballero, Dios es un caballero y Dios nunca me va a obligar a que yo haga algo. Pero si yo le rindo mi vida a Él, si yo le digo al Señor, yo quiero servirte, el Señor dice, te voy a tomar la palabra. Y entonces va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. No tiene sentido que yo diga, ay, quiero servir a Dios, pero lo quiero hacer desde el sillón, viendo la tele. Y entonces, ay, me pones algo así tranquilito, Señor, ¿no? Algo levesón, para que yo pueda tener aquí mi vida tranquilita, viendo la tele y siendo bien feliz. No, si queremos servir al Señor, el Señor nos va a poner en nosotros el querer y después el hacer. Amén. Y dice al final, por su buena voluntad, porque el Señor no nos va a poner a hacer algo para lo cual nosotros no somos capaces. Si nosotros queremos de todo corazón servir a Dios y Él mismo pone ese deseo en nosotros, pero ¿cómo sé que lo que ahorita estoy deseando es realmente lo que proviene de Dios? Porque también recuerden, hermanos, el corazón es engañoso. Recuerden que la naturaleza humana quiere hacer lo que quiere hacer. O sea, yo quiero hacer mi gana porque se me da la gana. Entonces, entendamos que el hecho de que queramos servir a Dios viene del amor y se entiende como un sacrificio, porque estoy renunciando a lo que a mí me gusta hacer, a lo que yo quiero hacer en pos de seguir a Cristo, en pos de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Igual y lo que yo quiero hacer se parece mucho a lo que Dios quiere que yo haga. Igual y no. Igual y lo que yo quiero hacer está muy alejado de lo que Dios realmente quiere de mí y del propósito que Dios tiene conmigo y de la perfecta y buena voluntad que Dios tiene, pero como a mí me gustan estas otras cosas y el Señor quiere que haga eso, digo, pues mejor no, ¿verdad? Y entonces me voy hacia el otro lado y esa es mi carne ganando en lugar de este deseo y este anhelo de querer servir al Señor. Recuerden cuando un joven se acercó a Jesús y le dijo, yo sé todo, yo puedo hacer todo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo, deja todo y sígueme. Toma tu cruz. Y el muchacho era rico y se entristeció porque no quiso dejar su riqueza, tomar su cruz e ir tras el Señor. Y la Biblia no vuelve a mencionar a esta persona. Creo que no sabemos ni su nombre, pero entendemos que eligió lo que le gustaba, no lo que Dios tenía preparado para él. Insisto, el Señor puede utilizar a cualquier persona, pero qué bendición y qué privilegio que si le estoy sirviendo, el Señor me utilice. Es un privilegio y es un honor. Amén. ¿Cómo sé que lo que deseo en mi corazón realmente proviene de Dios? Cuando nosotros formamos parte de un cuerpo, imagínense un cuerpo en donde las manos tienen 10 dedos pulgares. No sirven esas manos. Imagínense un cuerpo en donde hay 4 piernas. No sirve ese cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una función que es propia de esa misma parte del cuerpo. Nosotros igual, no todos podemos ser dedo índice, no todos podemos ser boca, no todos podemos ser hombros, rodillas, piernas, pies. No todos podemos ser predicadores, no todos podemos ser evangelistas, no todos podemos ser maestros, todos podemos servir, pero no todos podemos hacer lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros tiene dones y talentos y capacidades que Dios nos dio dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestro crecimiento, de nuestra cultura, de la familia que venimos, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso que nosotros traemos, Dios nos ha dado capacidades, dones y talentos para fungir como algo que aprendí a hacer, algo que ya sabía hacer, algo que se me da, algo que puedo aprender, pero cada uno de nosotros tiene una función diferente. Para que una iglesia funcione, todos los miembros de dicha iglesia deben poner al servicio sus propios dones y talentos que fueron un regalo
regalo inmerecido, porque no hice nada para merecer el don que tengo. Es un don inmerecido y cada uno de estos dones y talentos deberían ser puestos al servicio de Dios. No es para mi beneficio, es para el beneficio de la iglesia, del cuerpo, de la novia. Lo que yo sé hacer puede o debe ayudar a alguien más. No tengo que estar aquí al frente para decir que estoy sirviendo al Dios de esta iglesia, al Dios de nosotros, al Dios vivo. No tengo que estar aquí enfrente delante de todos y que todos digan, ¡ay, mira qué padre predica la hermana! ¡Qué padre enseña esta hermana! ¡Ay, qué padre danza la hermana! No necesitamos estar todos aquí enfrente para decir que estamos sirviendo a Dios. También servimos a Dios de otra manera. De diferentes maneras. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no dice que todos vamos a hacer, es uniforme gracia de Dios. No, dice multiforme gracia de Dios, porque Dios nos da de acuerdo a lo que pedimos y de acuerdo a lo que podemos hacer. La Biblia también dice, si usted quiere este don, pídalo. Si usted quiere aprender a hacer esto, pues tome sus clases. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Versículo 11, si alguno habla, hable. Si alguno ministra, ministre. Ahora, importante, en la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice, cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, ¿por qué? Ministrar es dar un servicio. Estamos al servicio de alguien. El ministerio es un servicio que se da. El ministerio de justicia es un servicio que se da. El ministerio de educación es un servicio que se da. En la versión Reina Valera dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno sirve, sirva. Si alguno habla, pues hable. Si alguno ora, pues ore. Si alguno sabe evangelizar, evangelice. Si alguno sabe dar consuelo, dé consuelo. Si alguno sabe enseñar, enseñe. Si alguno sabe predicar, predique. Esto es el servicio. Lo que yo sé hacer, que está de acuerdo a la buena voluntad del Señor, hágalo. No se siente bien bonito y voy a esperar a ver cuando alguien se da cuenta del potencial que tengo. Hágalo. Obviamente todo tiene un orden. No significa que un día así de, hermana, con permiso voy a predicar yo el día de hoy. No, todo tiene un orden. Debemos seguir el orden de acuerdo a lo que también está en el mandato de Jesús. Pero no se espere a que alguien diga, oh, hermanito, ¿usted no quisiera apoyarnos en algo? Porque debe ser el anhelo de nuestro corazón que fluye y que quiere expandirse y que quiere servir al Señor para poder cumplir con esa buena voluntad. Es el anhelo de mi corazón que quiero hacerlo. Y si no tengo ese anhelo y lo quiere tener, pídaselo al Señor. Si no lo quiere tener, pues siga igual. Tiene que venir del corazón. No es una palabra que yo estoy aquí dando para decirles, ustedes tienen que servir a partir del día de hoy. No, es genuinamente, tiene que venir de su corazón. Y si lo digo yo, si le dice mi hermana, si lo dice mi hermano, si lo dice la pastora, si le dice el hermano que llegó hace un mes, tiene que venir del corazón. Si no hay en el corazón este anhelo de servir, busque a Dios. Y buscando a Dios, va a querer buscarlo más. Si no hemos tenido ese encuentro maravilloso con el Señor en donde alguien diga, ¡wow! Ojalá pudiera repetir ese amor que sentí en ese momento, esa pasión ardiente. No se trata de sentir lo mismo todo el tiempo, se trata de profundizar. Porque la emoción al principio está padrísima, pero profundizar conlleva un sacrificio.
Pero ese sacrificio estamos dispuestos a darlo porque nace del corazón, porque fluye. Si no fluye, a fuerzas ni los zapatos entran, hermano. Entonces, pongamos ahora el ejemplo. La iglesia, ya hablamos que la iglesia no podemos ser todos manitas o todos piecitos o todos piernitas. La iglesia, imaginemos que es un barco, pero es un barco en donde todas las personas que están dentro de ese barco tienen, en primera, un prerequisito. Para estar en el barco tenemos que ser salvos. Paso 2, el objetivo del barco no es la salvación, porque acabamos de decir, es el prerequisito para entrar al barco. El puerto al que queremos llegar es la misión que Dios nos ha dado. Ustedes saben, hay iglesias que se dedican a las misiones, hay iglesias que se dedican a evangelizar, hay iglesias que se dedican a algún tipo de servicio social. Nuestro objetivo de nuestro barco es llegar a algún lado, pero todos debemos poner de nuestra parte para que el barco funcione. No estamos en un crucero en el cual llego y me pido mi limonada y estoy en la hamaquita viendo el atardecer. ¡Ay, qué bonito! Tenemos trabajo que hacer. Hay algo que hacer. Y es incómodo cuando queremos seguir en nuestro sillón, pero es un trabajo que tenemos que hacer, porque es el servicio a Dios. También es importante aclarar aquí un par de cosas. El servicio a Dios no inicia un domingo a las 11 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. No es un trajecito que yo me puedo colocar y decir, hoy voy de servidor de Cristo. Es un trabajo 24/7. Porque Dios no nos ama solamente del domingo de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Dios nos ama en todo momento. Yo debería buscar a Dios no un domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde, sino de manera continua. Orar de manera continua, alabar de manera continua, servir de manera continua. Debería. 7 días a la semana, 24 horas al día. Y los que somos servidores no tenemos vacaciones y no tenemos días de descanso. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que nos gusta servir a Dios. Anhelamos seguir sirviendo a Dios. No es un traje que se pone y se quita. No es una moneda de cambio, como había mencionado hace rato. Debemos tener esta humildad para decir, debo tener en mi corazón, aparte de humildad, consideración. Porque si yo voy viendo nomás hacia el frente, ¿cómo voy a poder identificar las necesidades de los demás y poder servir a los demás? Si yo pienso solamente en mí mismo, ¿cómo puedo decir, bueno, hoy voy a orar por esta hermana, pero si no sé qué es lo que la queja a la hermana, y no es por chisme, es por servir a los demás? Es esta comunión que debería haber entre nosotros. Y el que puede orar, ore. Y el que puede dar consuelo, dé consuelo. Si una persona puede dar consuelo, es inherente que también tenga la capacidad de escuchar a las otras personas. Si yo puedo enseñar, es inherente que yo tengo la capacidad de poder leer y entender y estructurar y colocar, y entonces puedo enseñar. Hay personas que tienen el don de saber, solamente con ver a alguien o que les empiecen a hablar tantito y ya saben qué es lo que tienen. Y hay otras personas que saben cuál es la solución al problema. Y hay personas que tienen ambas. Si pueden hacerlo, háganlo. Pero para poder hacer cada una de estas cosas, para que yo pueda dar un servicio a Dios, tengo que entender que el servicio es a otras personas. Y para eso debo tener un corazón humilde y considerado con los demás. ¿Por qué considerado? Porque quiero entender también a las demás personas. Porque en mi servicio a Dios es, voy a orar por el hermano que seguramente no tiene trabajo y el hermano está aquí atorado de chamba. Entonces no voy a orar por orar, no voy a servir por servir. Hay que tener presentes las necesidades de las demás personas. Tampoco es una rutina. Sí podemos caer dentro de una rutina y hacer las cosas porque nos gusta. La naturaleza humana es de rutinas. Entonces puede ser que sí, los domingos me levanto temprano para ir a arreglarme, para ir a la iglesia, para prepararme, para orar. Entre semana hago esto, esto y esto. Sí es posible vivir en una rutina, pero si el servicio a Dios es una rutina y ya no fluye de nuestro corazón, no importa quiénes seamos, un hermano, un pastor, un levita, si lo estamos haciendo por rutina o por obligación, ya no lo estamos haciendo con el enfoque correcto.
Porque cada día, aunque todos los días me levanto a la misma hora y hago las mismas cosas, cada día tiene que fluir de mi corazón ese amor por el Señor como una respuesta del mismo amor que Dios me dio. Vamos a estudiar Primera de Timoteo y nos vamos al capítulo 1, versículo 12 al 17. Aquí está hablando Pablo y su carta es hacia Timoteo. Y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Analicemos en el versículo 12. Hace unas semanas mi mamá precisamente estaba hablando acerca de Saulo, que se convirtió en Pablo. Y Saulo creía que le estaba dando un servicio a Dios al perseguir a los creyentes de Jesús, porque creía que era una farsa. Pero tiene el encuentro con Jesús. ¿Y cuáles son las palabras de Saulo? Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone al servicio de Jesús. Y entonces ese fue el parteaguas, y el resto de su vida vive como el apóstol de los gentiles. Fue el que le predica a todos los gentiles, y el hecho de que la palabra haya llegado a nosotros fue gracias al trabajo que hizo Pablo hace ese tiempo. A partir de ese encuentro con el Señor, anhela conocerle más. Empieza a colocar en una estructura, y lo vemos estructurado tanto en las diferentes cartas que hace a las iglesias, etcétera. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús para que los gentiles lo pudieran entender? Entonces, regresemos aquí al texto. Versículo 12, lo primero que Pablo hace es agradecer a Dios que lo fortaleció y después del cambio lo tuvo por fiel. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo sabe que estuvo mal lo que hizo. No lo está negando, sabe de dónde vino, y entonces ese es el resultado del trabajo a partir de esa fecha. Versículo 4, a pesar de las equivocaciones que tuvo Pablo, la gracia de Dios fue aún mayor. Pablo era muy consciente de lo mal que había estado y era muy consciente del gran amor que Dios le tenía. Y era muy consciente de la responsabilidad que Dios le había dado. Pablo abrazó esa tarea con todo su ser. El resto de su vida la dedica a seguir a Dios, ahora sí, de la manera correcta. Y el versículo 16 y 17 es interesante que cada uno de los apóstoles, en todo momento, mientras están hablando, le dan la honra y la gloria al Señor. Estoy sirviendo y le doy honra a Dios. Estoy sirviendo y le doy gloria a Dios. Incluso en las epístolas, en las cartas, que Pablo está encerrado en una cárcel o está sufriendo. Es más, incluso dice: este dolor me aqueja, esto de aquí me aqueja, pero gloria a Dios. A pesar de las circunstancias, el servicio no deja de fluir. El amor no deja de fluir. Las ganas de exaltar y alabar al Señor no dejan de fluir. Vamos a ver cuál es la manera correcta de servir a Dios. Para esto vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1. Versículo 1 y 2 hablan acerca del saludo de Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pausa. Aquí está hablando todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando hablamos de piedad no es algo religioso,
Reconoce Pedro que lo que tenemos es por obra divina. Y esta misma obra es inmerecida y debemos ser humildes para aceptarlo. Y nos llamó por su gloria y excelencia. A lo que se refiere en esta parte específica de gloria y excelencia es la gloria de Jesús nos llamó a nosotros. La excelencia de Jesús nos llamó a nosotros. El ver que era una persona con las cualidades y características que tenía, nos llamó a nosotros, los apóstoles, para seguirle. Porque sí, Jesús dijo, deja tus cosas y sígueme, deja tu red y sígueme, deja el puesto de recaudación de impuestos y sígueme, deja lo que estás haciendo y sígueme. Pero el resto del tiempo lo siguieron porque vieron la calidad de persona que tenía Jesús. ¿Ok? A eso se refiere el versículo 3. Vamos al 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia es el deseo, el anhelo innato del ser humano de hacer lo que le dé la gana, de seguir sus propios caminos, de seguir la naturaleza pecaminosa. Las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos da es para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, que por derecho no teníamos, ni merecíamos. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, las cosas que vamos a hacer y que vamos a ver ahorita mismo, vamos a poner diligencia, es decir, vamos a ser diligentes, vamos a ser esforzados, vamos a echarle ganas. Y ahora sí, de esta manera, si no nos había quedado claro cómo podemos servir, de esta manera podemos servir. Paso número 1, tener fe. Dice, versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué a vuestra fe? Porque estamos en el sobreentendido de que el prerequisito es haber sido salvos. Entonces tenemos un grado de fe. Añadid a vuestra fe virtud. ¿A qué se refiere? Esta virtud se puede traducir como excelencia en lo que hacemos, excelencia en lo que somos. Este trabajo de servir a Dios dice que si yo estoy trabajando en una oficina, le voy a echar todas las ganas del mundo en la oficina. Si yo estoy trabajando en ventas, le voy a echar todas las ganas en el trabajo que estoy haciendo. Hermanos, en cada una de las cosas que nosotros hagamos debemos hacerlas como si fueran para el Señor, porque son para el Señor. Paso 1, tener fe. Paso 2, añadid a la fe virtud. Paso 3, a la virtud, conocimiento. Significa anhelar conocer más a Dios. ¿Qué es lo que desea con nosotros? ¿Qué es lo que quiere que hagamos nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad que tenemos que cumplir con el Señor? Tener más intimidad con el Señor. Adquirir sabiduría. Ese es el paso 3, conocimiento. Paso 4, añadid al conocimiento dominio propio. Precisamente unos versículos antes, Pedro está hablando acerca de la concupiscencia. Entonces el dominio propio es luchar contra nuestra propia naturaleza para evitar buscar los placeres de la vida terrenal. Huir no es símbolo de cobardía. Huir de la concupiscencia, huir de los placeres terrenales es un signo de humildad y obediencia delante del Señor, porque sabemos que debemos ser siervos fieles y obedientes delante del Señor. Paso 5, añadid al dominio propio paciencia. También nosotros podemos traducir paciencia como perseverancia. No soy paciente con la persona que me está desesperando, o sea, sí, pero también es perseverancia porque no todo el tiempo el propósito de Dios es visible delante de mí. No todo el tiempo el servicio que yo estoy dando puede ver frutos. No todo el tiempo estoy en una buena relación con mis familiares. No todo el tiempo estoy en una buena posición económica. Entonces es perseverancia a seguir sirviendo a pesar de que las cosas no estén saliendo bien. A pesar de las dificultades, de los problemas en mi trabajo diario, en mi familia, con mis amistades, etc. Es como una fruta. No plantamos el día de hoy una semilla y mañana cosechamos. Es un proceso. La perseverancia es seguir regando hasta que veamos una plantita y seguir echando fertilizante hasta que crezca la plantita. Y entonces seguir cuidando la plantita y podando hasta que podamos tener un fruto. Esa es la paciencia. Paciencia y perseverancia en lo que estamos haciendo. Paso 6, a la paciencia piedad. No se refiere a la religiosidad como mencionaba, sino a una devoción completa hacia Dios, una vida de total obediencia a los mandamientos que Dios nos da,
con paciencia, perseverancia y repetimos, anhelo de seguir conociendo al Señor, imitar al carácter de Cristo. Recuerden que Cristo dijo que somos mansos y humildes, entonces a la piedad se refiere precisamente a esto, esta devoción completa de rindo mi ser a lo que Dios quiere que yo sea. Paso 7, a la piedad, afecto fraternal. Ahora, todos los pasos anteriores son cosas que yo tengo que ir desarrollando para mí, pero el afecto fraternal ya involucra a más personas. Es algo fuera de mí mismo. Y el afecto fraternal no es a los vecinitos con los que me siento, no es a la hermanita que siempre me saluda, es a todos. Todos los que somos hermanos. Es un esfuerzo constante e intencional de amar al prójimo, a pesar de lo que sea. A pesar de que me ve feo, de que me contesta feo, la otra persona también tiene trabajo que hacer, pero para mí, añadir a la piedad afecto fraternal significa que voy a seguir orando por la persona y seguir amando a la persona a pesar de lo que haya sucedido. No es con unos sí y con otros no, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Yo por qué? ¿Quién me da a mí el derecho de sí hacer acepción de personas? Último, al afecto fraternal, amor. Este tipo de amor es un nivel incluso más avanzado que el anterior. ¿Por qué? Este amor es el amor ágape. No sé si recuerdan una vez que predicó mi mamá acerca de que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, te quiero. En ese momento Pedro no tenía la capacidad de amor que aquí está diciendo. Y es mismo Pedro el que está diciendo, sé que me faltaba. Al afecto fraternal hay que agregarle el amor ágape, que es el nivel más difícil de alcanzar, porque es desinteresado, solamente busca el bien del otro, quiere lo mejor para la otra persona, no para mí, para la otra persona. Es el tipo de amor que no merecemos que Dios nos da. Ese es el amor que nosotros tenemos que alcanzar. Y hermanos, si nos damos cuenta con estos 8 pasitos, nuestra vida ya no va a estar tan tranquila. Si nosotros queremos seguir a Dios, esta es la guía. Servir a Dios no significa que ahora todos vengan, vamos a predicar, vamos a ser maestros de los niños, todos vamos a barrer y todos vamos a enseñar y todos vamos a profetizar. Cada quien dentro de lo que hace, pero esta es la guía. Y mientras estamos siguiendo esta guía, el Señor puede que nos ponga en lugares estratégicos dentro de una iglesia. Pero ahora entendemos el concepto de somos un barco y todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos vamos a servir, aunque no estemos aquí todos al frente, o allá atrás, o allá arriba. Todos tenemos que servir. No es una tarea fácil. Y más aún, cuando empecemos a intentarlo, al salir de nuestra zona de confort, el enemigo, ténganlo por seguro, va a querer venir a enterrar los frutos que ustedes van a estar cosechando, los esfuerzos que ustedes van a estar haciendo. ¿Por qué? Porque al enemigo le conviene que estemos pasmados así, sin hacer nada. Pero si queremos servir a Dios, tengamos en cuenta, vamos a tener dificultades. Ya tenemos dificultades, sí. Vamos a tener más dificultades. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Tomados de la mano del Señor podemos enfrentar las dificultades. Nuestra vida como servidores cristianos no es ni será fácil. Si queremos una vida fácil, aquí no es. Entonces, hermanos, incluso en medio de la tormenta sabemos que el Señor va a estar de nuestro lado. Si queremos servir al Señor, ya saben, no pueden decir que no se les avisó. Sobre aviso no hay engaño. Va a ser un camino interesante para cada uno de nosotros en el momento en el que el Señor ponga en nuestro corazón que queramos empezar a servir. Ya tenemos las bases, ya sabemos qué tenemos que hacer, tenemos la teoría, ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos a orar. Padre, nuevamente estamos delante de ti, Señor, queriendo tener un corazón dispuesto, Padre Santo. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y te pido, Señor, que si está en tu voluntad, si está en tus planes, si es de acuerdo a tu propósito, Señor, pongas en el corazón de cada uno de nuestros hermanos el querer como el hacer, Padre Santo. Que seas tú moviendo nuestro espíritu, Señor, sacándonos de
la pasividad en la que nos encontramos, Padre Santo, para poder poner manos a la acción, Señor, de acuerdo a tu buena y perfecta voluntad. Te amamos y bendecimos tu nombre, Señor, y queremos anhelarte aún más, queremos buscarte aún más, queremos conocerte aún más, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Señor, una y otra vez, porque tú eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado, Padre Santo. Y queremos tener este corazón dispuesto, Señor, para poder servirte. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pon tú, Señor, este deseo, esta pasión, Señor, este fuego en el espíritu de mis hermanos, Padre Santo, para que se pueda cumplir tu propósito de acuerdo a lo que tú has planeado, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos solamente a ti. A ti sea la honra, gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo a ti se ha dado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén.